Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola a todos, qué rico saludarlos. Esta es nuestra tercera entrega. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, ¿quién nos calla? Marcela Durán, Juliana Cárdenas, con temas entretenidos que la idea es compartirlos con ustedes después de que han sido temas de conversaciones largas entre nosotras. Marce, un abrazo, qué rico estar otra vez con la gente, ¿verdad? Juli, de verdad que súper contenta. Recuerdo como hace unas cuantas semanas este proyecto era solamente una idea y ya estamos grabando nuestro tercer episodio. Qué rico. Así es. Creo que tenemos un tema que para nosotros fueron conversaciones largas y es el tema de la inteligencia emocional. Eh, Creo que encaja muy bien con el tipo de vida que se está llevando ahorita, con la velocidad que la gente lleva, con alguna carga de estrés que se está sintiendo ahorita, que todo el mundo es multitask. Así que yo creo que es un tema que puede ser bastante enriquecedor, el tema de la inteligencia emocional. Eh, es un poquito trabajo propio, ¿no? El tema de la inteligencia emocional. Realmente, si lo definimos, pues es aprender a gestionar tus emociones, aprender a identificarlas, ¿no? Poderles poner un nombre, saber si estás brava, si estás con miedo, si estás triste, y con base en lo que vas identificando, saber gestionarlo. Y no solo tú internamente, sino que en el mundo en el que estás, permanentemente te estás exponiendo a las reacciones que tienen las personas con su propia emoción o con su propia situación y aprender a gestionar las emociones de los demás, pues también se vuelve un escudo para ti, ¿no? Así que por eso creo que el tema es importante. Sí, a mí me encanta este tema porque yo creo que te sirve para todo en la vida y que uno lo aplica mucho tanto a nivel profesional como a nivel personal, como líder, en la parte de tu crecimiento personal y sobre todo con tus hijos, cuando ya están en una etapa como la mía que está adolescente. Así es, así es, Marce. Pues mira, yo estaba analizando un poco el tema y yo creo que todo el mundo ha tenido momentos en los que ha llegado a analizar qué pasó después de alguna reacción suya o ajena. Hay momentos en los que los sentimientos aparecen y desbordados te hacen reaccionar de alguna forma que no necesariamente es como hubieras reaccionado si hubieras tenido un poquito más de tiempo para pensar o si hubieras aprendido a gestionarlos. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer, y es ahora que hablas de los hijos, creo que es algo que uno debería enseñarle desde pequeñito, es cuando hay algún tipo de reacción, algún tipo de pataleta, algún tipo de llanto, algún tipo de molestia, poder parar y preguntarle, ok, vamos, no estoy invalidando lo que sientes, pero tratemos de ponerle un nombre, ¿no? Muchas veces y a veces uno se levanta contra el mundo con un mal día y no quiere que nadie le hable y comienza el día de malas con todo el mundo y muchas veces comparar y decir, ok, me voy a mirar qué es lo que siento. Estoy cansada porque no dormí bien o tuve un mal sueño que me levantó desajustada o estoy preocupada porque se me viene un día difícil en la oficina o todavía estoy molesta porque ayer discutí con mi esposo, con mi jefe. Y yo creo que poderle poner una etiqueta a ese sentimiento que tienes te permite entender bajo el nombre que le des cómo gestionarlo y cómo empezar a reaccionar. Pero eso implica un momento de conciencia en el que paras para autoanalizarte. Si tú dejas que el sentimiento te agarre y tú te vas embalada, montada sobre ese sentimiento, sin hacer un alto para decir, momento, ¿qué me está pasando y cómo me estoy sintiendo y qué va a pasar con mi día si sigo así? Pues si tú no haces ese alto, finalmente terminas tú siendo dominada por la emoción. Así que yo creo que lo primero de la inteligencia emocional es hacer conciencia de cuando no me estoy sintiendo cómoda, incluso cuando me siento cómoda, poder identificar esa felicidad, esa comodidad, ese júbilo, pero pienso que lo grave es cuando no dominas las malas emociones, cuando no eres consciente de que estás cargándolas y no eres capaz de decir, ok, esto se llama miedo o se llama mal genio o se llama angustia y ahora cómo lo gestiono ya teniéndole un nombre, ¿no? Creo que es la parte más importante. Sí, y sabes que yo creo que
a veces identificar y ponerle nombre es algo que yo siento que hay momentos en los que a mí personalmente me ha costado, porque a veces Claro. tú puedes estar sintiendo la emoción, pero no identificas desde dónde viene o a qué te recuerda. O por ejemplo, yo soy una persona con un sistema nervioso hiperactivo, entonces obviamente yo soy como muy reactiva ante ciertas situaciones y a veces me veo como que puedo reaccionar impulsivamente ante ciertas cosas. Que eso tiene bueno y malo dependiendo del momento, ¿no? Por ejemplo, cuando tú trabajas bajo presión y hay cosas para salir a resolver, o sea, a mí eso es una parte natural que me sale de que me fluyen las ideas y soy muy creativa. Pero asimismo también a veces, por ejemplo, cuando algo no sale como espero, siento esa misma, como que con ese mismo impulso que va de la mano la frustración. Y a veces Claro. nombrar la emoción es algo que me ha tomado tiempo y que he podido ir desarrollando con el tiempo, pero creo que eso es algo que nos cuesta a las personas, identificar y ponerle nombre y entender desde dónde viene, ¿no? Reconocer ese sentimiento y decir, tengo ira, rabia, frustración, miedo, ¿qué es lo que siento? Sí. No, y es que hay muchas cosas, Marce. Lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente. Es que si tú no eres consciente, yo creo que a la hora de la hora, la invitación aquí es que todos en un momento dado aprendamos a parar y a mirarnos, ¿no? Cuando nosotros estamos en un mundo tan convulsionado, en un mundo donde todas las cosas te atacan al tiempo, donde tienes 4, 5 y 6 puntos de distracción que Uh -huh, están pidiendo tu atención, uh -huh. muchas veces a uno se le olvida mirar hacia adentro. Y mirar hacia adentro siempre es importante porque es que a la hora de la hora eres tú quien está viviendo tu vida, quien está enfrentando tus situaciones, quien está creando relaciones con la gente que tiene alrededor. Y uno muchas veces prende el piloto automático y anda como reaccionando a las cosas sin tener necesariamente gestión o Exacto. conciencia de sus sentimientos. Entonces, una de las primeras partes de la inteligencia emocional es esa autoconciencia, ¿no? Es esa autoconciencia. Y yo creo que algo que se puede hacer, nosotros somos muy amigas de los diarios, ya los hemos mencionado antes, Sí. pero antes de acostarte, ser capaz de decir, ok, ¿cómo pasó el día? ¿No? ¿Cómo me sentí hoy? Uh ¿En -huh. qué momento que pude estallar me controlé o en qué momento estallé y luego dije, ah, por ahí no era? Ese sentimiento, ¿qué nombre le doy? Porque Uh muchas -huh. veces tú puedes pensar que todo es ira y resulta que Claro. no, que detrás de un estallido puede haber miedo, Uh -huh. detrás de un estallido puede haber angustia, Uh -huh. detrás de un estallido puede haber mal genio, ¿verdad? Eh, y si tú no sabes identificarlo, pues no vas a saber gestionarlo. Y una vez que lo identificas, ya tú puedes empezar a pensar cómo me gustaría reaccionar en una situación similar la próxima vez. Entonces ya entras en lo que es la autogestión, ya es decir, ok, yo cómo podría manejar esto. Ojo, ahorita tú y yo estamos hablando de inteligencia emocional porque es un tema que nos gusta, pero ninguna de las dos la domina. O sea, aquí ninguna de las dos, si hacemos un test de inteligencia emocional, ninguna de las dos saca 10, porque es que es parte del ser humano trabajar en su inteligencia emocional todos los días, pero hay que empezar a estudiarla y a conocerla y a saber que existe y que la puedo desarrollar para entonces poder avanzar en ese campo, ¿no? ¿Hemos tenido 1000 rabietas? Claro. ¿Seguiremos teniendo rabietas? Claro. Pero Claro. la idea es empezar a gestionarla, empezar a analizar y decir, ok, se cerró el día, ¿y cómo cerró? Reaccioné como quería. Hoy tuve esta situación particular con la señora en la tienda o con mi jefe o con mi hijo. Reaccioné de la mejor manera. Cuando reaccioné así, ¿qué era lo que sentía? Uh -huh. Entonces, ya identificándolo, puedo decir, ok, la próxima vez que yo sienta eso, me gustaría reaccionar así y voy a procurar estar en conciencia para tener más control de esa futura reacción. Exacto. Y en el libro de Daniel Goleman, él menciona que la inteligencia emocional abarca 5 pilares. El primero que tú mencionabas, que era entender nuestra emoción y poder reconocerla. La segunda es poder manejarlo, o sea, controlar cuando yo identifico que siento esa emoción. La tercera es la motivación de persistir y hacer lo que tengo que hacer a pesar de lo que esté sintiendo, que a veces no es Claro. fácil. La cuarta es el tema, digamos, de la empatía, reconocer las emociones en otros, identificar cuando otra persona se siente de esa manera o de pronto está reaccionando impulsivamente y no tomarlo personal.
Y 5, Claro. administrar estas emociones cuando estás pues con la relación de las personas que tienes en el entorno. Entonces, definitivamente, sobre todo yo te voy a hablar desde el punto de vista del liderazgo. Eh, digamos que en los retos que yo tuve cuando manejaba equipos tan grandes, o sea, que 40, 50 personas, yo no podía demostrar que yo estaba estresada o que estaba preocupada o en algún momento de mal genio como me sintiera, porque inmediatamente esa emoción que yo sentía se la transmitía a mi equipo y claramente te toca sacar, digamos que la buena cara ante ellos para no, o sea, para llevar a tu equipo a la cima o para llevarlo para abajo si estás con emociones negativas. Porque definitivamente cuando tú vives momentos de estrés, cuando estás en momentos de metas, por ejemplo, la gente que trabaja en ventas, que llega a cierre de mes y tienen que vender y tienen que cumplir unas metas, ¿no? Entonces, Sí. todo eso también hace que por factores externos tú puedas estar estresado como líder y tengas todo un equipo que necesitas que al final cumpla con ese objetivo y eso depende mucho de la inteligencia emocional. Entonces, eso es algo que hace muchos años yo lo vengo trabajando y como tú dices, por supuesto que seguiré y me falta aprender mucho, pero que sobre todo cuando me ha tocado liderar equipos es algo donde me ha tocado trabajar mucho la inteligencia emocional, controlar mis emociones, ser empática con el estrés que están sintiendo las otras personas también y ser empática con los cambios que hay alrededor y tratar de llevar a mi equipo de la mejor manera, porque definitivamente nuestro rol como líder cuando tenemos ese sombrero es controlar nuestras emociones y llevarlas de la manera, digamos, más objetivas, a tal punto que no afecte a los demás. Porque Sí. tenemos, digamos, el estrés positivo, por así decirlo, que te hace mover y lograr la meta y tú estás como con la adrenalina y obviamente el estrés negativo que mucha gente se puede bloquear, la gente alrededor tuyo va a reaccionar mal y si tú como líder no tienes la capacidad de responder y de montar un plan de acción para seguir moviendo el barco ante estas situaciones que muchas veces son inesperadas, pues eso claramente afecta. Entonces aquí me gustó mucho como lo muestra él en los 5 pilares, porque es desde la parte interna de cómo yo me autogestiono, reconozco mi emoción y cómo yo soy empática cuando tengo un entorno de personas que pueden estar pasando esos momentos de inteligencia emocional, que de pronto no la pueden estar dominando bien, que yo no lo tome personal y que yo ayude a gestionarle también sus emociones o a calmarlo, ¿no? Sí, es que Marcia, hay una cosa, claro, tú le estás hablando desde el punto de vista del líder de un equipo, que yo creo que tiene una responsabilidad altísima porque viene a marcar la pauta de cómo reacciona el equipo a muchas cosas, ¿sí? Muchas veces el equipo, o no muchas veces, la mayoría de las veces, el equipo se ancla a la seguridad o a la inseguridad que le da el líder. Entonces, si el líder no es un buen gestión de sus emociones, pues el día en que tiene un mal día con un cliente o viene de tratar de cerrar un trato que no se dio, llega a descargarse con su equipo y el equipo absorbe todo eso. Uh Pero -huh. fíjate que es que a la hora de la hora, cuando tú manejas tus emociones, tú empiezas a marcar la pauta del ambiente que te rodea. No siempre recibirás todas las reacciones que quieres, pero si tú te mantienes en calma, te mantienes en control. Y es algo que la gente percibe inmediatamente. A mí una vez me pasó algo terrible con mi hija. Yo creo que estaba chiquita, yo creo que ella podría tener, mi hija mayor, podría tener unos 8 años. Y no sé, yo estaba teniendo un día terrible, estaba con uno de esos mal genios que uno se levanta que quiere morder a todo el mundo. Y un día ella se voltea y me dice, mami, yo entiendo que estés de mal genio, pero no nos repartas el mal genio a todos. Casi me muero. O sea, una niña de 8 años diciéndome, ok, puedes estar brava, pero no lo entregues, no lo repartas, fue la palabra que usó. Yo me acuerdo que eso fue un baldado de agua fría y yo decía, wow, o sea, increíble que esta niñita se da cuenta que estoy afectando el entorno con mi mal genio. Y eso nos pasa siempre. Entonces, de alguna forma, cuando tú controlas tus emociones o cuando logras por lo menos ser consciente de ellos y tratar de no poner esa emoción por encima de los demás, o es que yo estoy de mal genio, entonces aguanten, pues yo creo que ahí la gente empieza a tener como un escudo y cierta garantía Uh para -huh. poder tener el control de ciertas situaciones. O sea, si tú estás en control de ti mismo, puede haber un ambiente complicado alrededor, que no necesariamente vas a entrar a jugar ese juego, sino que puedes mantenerte al margen
mantenerte en control y con una cabeza mucho más fría, ver cómo solucionas y cómo eres un aporte positivo a una situación que pudiera estarse descontrolando. O sea, a la hora de la hora es una garantía para uno tener control de sus emociones, ¿no? Porque no vas a tener respuestas de las que luego te vas a arrepentir, no vas a tener reproches por parte de otras personas. Y hay técnicas, Marcel. Eso que las abuelas le decían a uno, hágame el favor, se calle y respire hasta 10. Es real, es real. Cuando tú, antes de Sí, contestar de manera impulsiva, o antes de mandar un manotazo y de golpear una mesa o de mandar un madrazo a alguien, tú respiras, cuentas hasta 3 y dices, ok, esto no me va a ganar, ¿cómo puedo reaccionar sin explotar? sí, Es real, contar hasta 10 de verdad funciona, respirar de verdad funciona. Y sí creo que es algo en lo que hay que trabajar. Eso también te permite entrar en empatía. Cuando tú eres capaz de identificar tus sentimientos, yo el día de mañana puedo identificar que alguien que me pega un grito o que alguien que se está desahogando de manera errada conmigo, si yo tengo un poquito de empatía, yo puedo decir, ok, esto no es personal, como estás diciendo tú, y puedo decir, ok, esta vieja viene de un ambiente terrible en su casa o acaba de perder un negocio gigante. Y hay un poquito de comprensión y de caridad, por decirlo así, porque puedo exacto. entender que ella está fuera de sus emociones, Ujú. que ella está fuera de control, que le hace falta trabajar su inteligencia emocional y que no tiene que ver conmigo. Entonces, eso me quita un peso, ¿no? Me quita a mí la posibilidad de ponerme a la misma altura y de reaccionar igual de mal. Pero para eso también se necesita haber trabajado, haber entendido lo que es la empatía y haber mirado al otro con cierto cariño y decir, no le está pasando bien, o sea, vamos a entender que no es conmigo. Sí, eso es importante. Y ahora que tú mencionas lo de tu hija, con mi hija, digamos, también me ha pasado que yo a veces le digo a ella, yo le dije, mira, me gusta mucho que tú desde la edad en la que estás ya estás entendiendo el tema de las emociones, lo estás manejando, estás leyendo el tema, estás aprendiendo, estás desarrollando una habilidad que yo vine a desarrollar cuando ya estaba adulta. A la edad que yo tenía, y sobre todo en el pasado, mucha gente, pues venimos de pronto de generaciones de padres donde no están de acuerdo con el tema del psicólogo o de los psiquiatras, había mucho tema como de la salud mental, entonces yo a ella le digo que tú puedas gestionar tus emociones, que tú las entiendas, que nadie te invalide lo que tú estás sintiendo, es un regalo porque vas a crecer con una cajita de herramientas que te van a permitir a ti utilizarlas en muchos aspectos de la vida. Para nosotras, pues digamos que lo vinimos a aprender ya como adultas, lo vinimos a aprender en el trabajo, cuando fuimos mamás, pues en los emprendimientos, en los diferentes roles que uno tenga, pero yo a la edad que tiene mi hija no tenía las herramientas con las que ella cuenta hoy en día, que eso me parece algo muy bonito porque yo creo que trabajarlo con los hijos, trabajarlo como mamá o trabajarlo con los equipos, sobre todo nosotras que hemos estado siempre como en un rol de liderazgo, así sea desde diferentes ángulos, ayuda muchísimo porque tú lideras por lo que estás inspirando y por el ejemplo. Si tú eres una persona que en situaciones de estrés eres resiliente y manejas bien tu inteligencia emocional, eso es lo que ellos van a ver de ti. Claro. Entonces eso me parece súper interesante y yo le digo a ella, qué rico que tú a tu edad ya estés aprendiendo el tema de inteligencia emocional, de reconocer tus emociones, de entenderlas, de manejarlas, porque vas a crecer con herramientas a las cuales yo no tuve acceso cuando tenía tu edad. Por eso me Sí. gustó mucho la película creo que se llama, ¿cómo es que se llama la de las emociones? Intensamente, 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 sí, sí, es lo máximo, intensamente. O sea, de verdad me claro. sentía identificada con todas y me encantó ver la película y me encantó verla con mi hija cuando estaba más pequeña y ahora que ya el personaje Riley tiene la edad de la que tiene mi hija en este momento, porque fue como verla crecer y hoy en día entender emociones de ella que de pronto yo decía, pero es que yo en mi adolescencia no era así. Pues claro, es que no sabía ni siquiera que existían esas otras emociones. Sí. Entonces, para mí eso ha sido algo bien valioso como mamá, ver que mi hija está creciendo con herramientas que le van a permitir a ella el día de mañana, que yo las tuve que aprender para poder liderar desde la inspiración,
para poder yo no fallar como líder en los roles que he tenido, que eso es importante, porque por ejemplo, yo he manejado equipos de muchas mujeres, entonces imagínate, o sea, las mujeres somos hormonales, emocionales y Sí, hoy no claramente, quiero nada, que sí, nadie me hable. o sea, hoy no quiero que nadie me hable. Entonces, aprender a manejar esa parte es algo en lo que tú tienes que trabajar todos los días, lo que tú tienes que trabajar todos los días porque te enfrentas a diferentes situaciones, están en diferentes momentos, cada una tiene, o sea, todas llegamos al trabajo con problemas o situaciones en la casa que tú no sabes. No siempre una reacción de una persona es personal con uno, como decías tú ahora. Entonces, ese tema de desarrollar la inteligencia emocional es algo que yo creo que seguiremos aprendiendo y seguiremos trabajando a diario. Pero para mí ha sido una herramienta muy interesante, sobre todo por el ejemplo o por el rol que uno tiene como líder, que es algo bonito de desarrollar, tener inteligencia emocional, reconocer cuando estás fallando como persona, porque claramente el hecho de que tú estés liderando un equipo no significa que tú te las sepas todas. Claro, pero Marce, sabes que yo creo que nosotros somos una generación privilegiada y nuestros hijos todavía más, Uh -huh, porque tal como tú lo dices, en las generaciones anteriores, el reconocimiento de un sentimiento podía verse como debilidad. uh -huh, Entonces, todo el mundo se tragaba las cosas, nadie, es más, entre los papás con los papás jamás le pedían perdón a un hijo, los uh papás -huh. jamás aceptaban que se habían equivocado, jamás aceptaban que podían estar en situaciones. O sea, yo creo que, no sé, si hubo alguna situación económica en mi casa difícil, llegó el momento en que fue evidente, ¿no? Entonces uno se enteraba. Pero yo me acuerdo que cuando nosotros tuvimos alguna situación, nos sentamos con nuestros hijos, les dijimos, ok, estamos en este momento en esta situación y todos tenemos que afrontarlo, o sea, los hicimos parte del tema y no era debilidad de papá y mamá afrontar que las cosas pudieran estar mal y mostrarles que teníamos cierto nivel de angustia y que teníamos que trabajar más duro para salir de una situación. Antes eso no pasaba, o sea, las emociones se tenían que reprimir porque era un símbolo de debilidad increíble, Uh -huh. cuando yo creo que reconocer tus emociones y manejarlas abiertamente te hace fuerte, porque te da herramientas reales. Esa película de Intensamente, yo creo que si aquí nos están viendo mamás con niños chiquitos, tienen que ir a verla, pero no como la película de Disney que disfrutas. No, yo creo que es una película que merece analizarse, mostrarle a los niños Totalmente. que cada emoción tiene un nombre y tiene una personalidad y cada una tiene un papel. De hecho, Sí. fíjate que en la primera película, Alegría era la que quería estar brillando y no quería ni un momento triste para Riley hasta que se dio cuenta que la tristeza tenía un papel crítico para que ella volviera como a extrañar a su Sí. familia, no huyera de casa, ¿no? Toda esta situación que se dio gracias a que en un momento dado se permitió estar triste Uh y no -huh. se reprimió la tristeza, que era una gran angustia que tenía Alegría, ¿no? O sea, que todo fuera feliz. Y resulta que así no Exacto. funciona. Analizar eso con los niños y decirles, se vale tener miedo, se vale tener furia, se vale tener alegría, se vale que en un momento dado algo te dé asco o desagrado, y hay miles de Sí. sentimientos más. Y me encanta porque yo creo que es valioso, Marce, yo creo que es valioso y que nosotros, que hoy tenemos acceso a todo tipo de información, tenemos la responsabilidad de Uh -huh. escarbar en nuestra madurez emocional y en nuestra inteligencia emocional, sabiendo que es algo que nunca se llega a dominar, porque somos humanos y vamos a seguir metiendo la pata. Entonces yo quiero que le cuentes a la gente cuál es el regalo que le tenemos hoy a los que están oyendo nuestro podcast, precisamente sobre este tema de inteligencia emocional. Mira, les tenemos un pequeño regalo, es un pequeño test que van a hacer, no es nada profesional, no es nada que vaya a reemplazar la atención de ningún profesional, es simplemente un test que te va a permitir tener una identificación de un punto de partida de cuál puede ser tu nivel de inteligencia emocional en este momento. Y es una invitación a que al hacer este test tú puedas identificar unas áreas de mejoras y entender en este momento cómo estás manejando esta inteligencia emocional. Nosotros lo vamos a dejar en la parte de abajo del link y también nos lo pueden pedir directamente a través de Instagram. Como les decía, esto no reemplaza ninguna terapia ni ningún profesional. Lo que queremos es tener una autoevaluación de cómo cada uno de ustedes puede estar en este momento. Exacto, y que tomemos acción, ¿no? Tú puedes identificar cosas que elevan tu ánimo, no sé, bailar, hacer ejercicio, ver una película, darte un baño largo. Entonces, empezar a identificar, una vez que sepas dónde puede haber áreas de mejoras,
echar mano de esos antídotos, ¿no? Como le digo yo, o de esos momentos en los que tu inteligencia emocional puede necesitar un apoyo para que te sientas mejor. Así que la idea de este podcast era eso, poner frente a ti la importancia que es trabajar en tus emociones, que este test te permita más o menos identificar dónde puedes estar con respecto a tu inteligencia emocional sin que sea un diagnóstico, es simplemente una idea general que te puedes dar y que lo aproveches al máximo. La idea es que esto te impulse a escarbar un poquito en ti y en tus emociones. Exacto. Y yo quería dejar como conclusión una pequeña recomendación de una de las herramientas que menciona Daniel Goleman, que le enseñan a los niños en los colegios, ojalá lo hicieran a nivel mundial, es un pequeño semáforo donde a los niños le enseñan que cuando uno, o sea, la luz roja significa que cuando siente esa emoción debe parar, calmarla, identificar qué es. En amarillo es, digamos, pensar qué vas a hacer. No quiere decir que la emoción se vaya, sino que ya tú puedes medir, digamos, la consecuencia. Y en el tema de verde es que elijo la opción de cómo yo voy a reaccionar ante esa situación. Entonces, es Buenísimo. una de las cosas que hablaba él. Esto permite, porque es algo que no enseñan en los colegios por lo general, porque dicen, sí, tú te gradúas y tú puedes tener tu coeficiente intelectual muy alto, puedes estudiar una carrera profesional, pero el día que tú entras al mundo laboral, tú dependes de esta herramienta, de estas habilidades blandas, que tú aprendas a trabajar con ella porque tú estás trabajando con gente. Entonces, de nada te sirve ser un top profesional en tu carrera si tú no sabes cómo relacionarte con los demás y cómo manejar tus emociones. Entonces, me pareció muy chévere porque es algo muy sencillito, de estos tres colores como un semáforo: de rojo, paro e identifico lo que siento; amarillo, voy a pensar qué opción voy a tomar; y verde, elegí una opción, de pronto no fue la mejor o no, pero saber que la emoción no necesariamente se va a ir, pero que yo sí puedo controlar cómo reaccionar ante esta situación. Entonces, bueno, por Me aquí le encanta. dejamos, digamos, esta pequeña recomendación y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande y esperamos tus comentarios, que nos cuentes cómo te ha ido identificando y gestionando tu inteligencia emocional. Un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao, chao.